Walter Paz, abogado arequipeño, y Elvis Jamp, ingeniero con muchos años de experiencia en el trabajo alrededor del desarrollo de Arequipa, nos acompañan el día de hoy. Y ellos son parte de este grupo que viene trabajando alrededor del proyecto Tía María y que han precisamente llevado a cabo una conferencia de prensa hace algunos días atrás para explicar a la población arequipeña, a los oyentes de Caja de Resonancia, acerca de las implicancias del proyecto Tía María en relación al desarrollo de Arequipa y al desarrollo de la región sur, de la gran macrorregión sur. Walter, Elvis, bienvenidos a Caja de Resonancia y es un gusto tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, también es un gusto estar acá con ustedes para hablar de este importante problema, de esta importante situación que debe superar la Arequipa y la región superperuana. De igual manera, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo de Arequipa y de aquí desde Arequipa a todo el mundo. Una primera pregunta, Elvis, es que en este pronunciamiento que ustedes dieron a conocer, que la Coordinadora Política Social de la región de Arequipa dio a conocer, señalaban 8 puntos en relación a las nefastas consecuencias ambientales y a las graves consecuencias en cuanto al desarrollo de la región sur. ¿Podrías tú señalarnos de estos 8 puntos cuáles serían, desde tu punto de vista, los 3 más importantes, los 3 principales? Creo que no podemos dejar de reconocer que el punto más importante es el tema ambiental, que se viene discutiendo ya más de 15 años, ¿no? En el cual incluso UNOPS y organismos internacionales han establecido claramente que los impactos ambientales del proyecto va a ser bastante grande. Pero ese no ha sido la base fundamental de nuestro pronunciamiento. Nuestro pronunciamiento se debe fundamentalmente a la defensa de los intereses de desarrollo del sur peruano. En esa medida hemos identificado nosotros que este proyecto tiene que ver con un tema nacional de aplicación de zonificación ecológica económica, que si no se respeta en Arequipa no se va a respetar en todo el país, y entonces se habría un gran espacio para el conflicto a nivel nacional si es que no se hace respetar la ZE en Arequipa, si es que la minera Southern no respeta esta norma nacional. Elvis, antes de que avancemos un poquito, ¿a qué se refiere esto de la zonificación ecológica económica y qué importancia tiene respetarla? Mire, la zonificación ecológica económica es el contrato social para el aprovechamiento pacífico y en bien de todos del territorio. Fíjense, en Arequipa nos podemos dar cuenta de algo y muy rápidamente con el siguiente ejemplo. Nosotros, como ciudadanos, antes de construir nuestra casa o hacer alguna actividad dentro de un terreno de nuestra propiedad, la ley nos exige que saquemos un certificado de zonificación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros solamente podemos utilizar el territorio de nuestra propiedad, ¿no?, de acuerdo a las normas que la ciudad ha establecido. Y en ese establecimiento de normas la ciudad nos da beneficios y a otros les quita beneficios. Fíjense cómo es esto. Es una norma que da más beneficios a uno y quita a otros. ¿Por qué? Porque está enfocada al bien común. Entonces, claro, es decir que ya está establecido en el territorio para qué se puede usar el suelo en unas zonas y para qué otras. Walter, ¿y qué implicancias legales tendría el faltar o el transgredir la zonificación ecológica económica? Bueno, lo primero es el incumplimiento de obligaciones, ¿no? Porque las normas no son declaraciones de amor. Las normas, ¿no?, y estos documentos son de cumplimiento obligatorio. Claro, hay normas de 3 tipos: normas orientadoras, normas planificadoras y normas ejecutivas. Cada una de estas tiene sus respectivas, ¿no es cierto?, consecuencias jurídicas, pero todas ellas, ¿no es cierto?, son normas y por tanto son de cumplimiento obligatorio. Y la zonificación económica ecológica, si yo falto y en mi casa dice solamente vivienda y yo pongo una fábrica, ¿qué consecuencias legales hay? De dos tipos. Del funcionario que hace, tiene que una responsabilidad administrativa, civil y penal. Y lo segundo, el ciudadano encargado de cumplimiento de esa obligación, bueno, se reponen las cosas al estado anterior si es que la incumpliste esta norma. Elvis,
¿Podrías ahora sí continuar Sí. con el señalamiento de esos puntos importantes de por qué Proyecto Tía María es grave en relación no solamente a la cuestión medioambiental, sino también al desarrollo del sur del Perú y en particular de Arequipa? Sí, es importante que hagamos un resumen para luego de repente abordar lo que más se pueda interesar, ¿no? Miren, primero estamos hablando de ZE y en segundo lugar podemos hablar del tema de la destrucción de un ecosistema frágil, o sea, de Lomas de Cachendo, ¿no? Que también vamos a ampliar si es que es necesario, y habría también un punto adicional que es la usurpación de 1.400 hectáreas de propiedad de todos los peruanos, ¿no? En la zona de Pampa Cachendo, así como también habría habido, y esta es la situación más grave, una invasión dolosa de 18 kilómetros, 610 hectáreas de servidumbres otorgadas al gasoducto sur peruano. Y con ello un enfrentamiento frontal de la minera contra nuestro principal proyecto. Señalando además el tema accesorio que Sauder estaría secuestrando vías nacionales, además de haberse comprado ilegalmente la servidumbre del ferrocarril. Y en este caso, digamos, ¿cuáles son las responsabilidades de las autoridades respecto a estos temas? Porque no es broma decir que se están apropiando de X número de hectáreas o X número de kilómetros, ¿no es cierto? Por más que sean eriáceos, son de propiedad del Estado. No es broma decir que el proyecto minero está usurpando terrenos que corresponden al gasoducto del sur. No es broma decir que el término que ha usado Luis, están secuestrando una parte de la vía férrea. ¿Quiénes tienen responsabilidades en el Estado sobre esto, Walter? Bueno, básicamente quienes están omitiendo sus funciones. Yo les quiero comentar a ustedes y a todos los que nos escuchan que la gerenta general del gobierno regional, el día martes, en Radio Yarabí, a las 8 de la mañana, ha declarado públicamente y sin tener vergüenza alguna, ha dicho, el proyecto Tía María no tiene nada que ver con el gobierno regional porque esa es competencia del gobierno nacional, ¿no? Esa confesión de parte, ¿no? Demuestra que en realidad el gobierno regional sí tiene marcada una política. ¿Cuál es? Seguir la misma política del gobierno nacional de la DINA. ¿Cuál es? Mentirnos. Porque el gobierno regional sí tiene competencia sobre este proyecto Tía María. Claro, no para autorizarlo. En específico, ¿cuál sería la competencia del gobierno regional? No para autorizar, obviamente, el funcionamiento de la mina y cosas por el estilo, porque eso obviamente es nacional. Pero el gobierno regional sí tiene competencia, por ejemplo, ¿para qué? Para proteger las lomas de Cachendo. Y tiene obligaciones, como lo vamos a ver después. También tiene competencia el gobierno regional, ¿no? Ver el tema del proyecto gasoducto surandino. También tiene el gobierno regional competencia sobre el proyecto Corío. También tiene el gobierno regional competencia para ver el polo petroquímico. Todos estos proyectos de desarrollo regional y tal vez hasta macro regional tiene competencia el gobierno regional y todos se superponen con Tía María. ¿Y qué acciones debió o debe tomar el gobierno regional respecto a estos proyectos en los cuales sí tiene competencia y que chocan con Tía María? Por ejemplo, las lomas de Cachendo, como lo ha explicado el ingeniero Elvis, se superponen, ¿no? Territorialmente, donde está ubicada la mina y donde están ubicados las canteras diseñadas para extraer tierra, ¿ya? Para el proyecto Tía María, están dentro del límite geográfico de las lomas de Cachendo, que son ecosistemas frágiles. Y la ley establece que el gobierno regional tiene la obligación de colocar hitos de delimitación del proyecto. El CERFOR, que también lo traemos a colación, el CERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal, también tiene la obligación de inscribir en registros públicos los límites y el gravamen, porque en las lomas de Cachendo, por ser un ecosistema frágil, no puedo hacer cualquier actividad. Para hacer una actividad, tengo que hacer las actividades que no afectan el ecosistema frágil.
¿Por qué? Porque el ecosistema frágil nos presta un servicio ambiental. Ahí hay flora, fauna, hay un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos ambientales que hay que proteger. Entonces, el gobierno regional no solo tiene la obligación de poner hitos, también tiene la obligación de inscribirlo y solicitar la inscripción en registros públicos. También tiene la obligación de generar, a través de la Gerencia de Educación, programas educativos para que los estudiantes vayan a la zona y conozcan las lomas de Cachendo, ¿no? Y les enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que significa proteger el ambiente en un mundo, ¿no es cierto?, que estamos a un grave cambio climático y destruyendo la naturaleza. Esto es solo un temita, ¿no es cierto?, para demostrar que el gobierno... Ahora, esto está fundado en dos normas. Hay un decreto supremo, es el 007-2020, y el 2018, el decreto supremo 18 del 2018, donde se establecen cómo debe utilizarse, cómo debe manejarse y gestionarse los ecosistemas frágiles. Y ahí en estos decretos supremos también dicen que, por ejemplo, si vas a hacer una actividad permanente, está totalmente prohibida. CERFOR no lo puede autorizar y el gobierno regional tampoco puede otorgar unas servidumbres para que haga un proyecto minero donde hay un ecosistema frágil. Elvis, entre los puntos que se señalan como graves y que tienen repercusión negativa en el desarrollo de la región está la invasión dolosa de 18 kilómetros y 610 hectáreas de servidumbre del gasoducto surperuano, así como la compra ilegítima del ferrocarril del Valle de Tambo y de Puerto Corío. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia en qué consiste estos puntos negativos de este llamado proyecto Tía María? De manera breve, el tema del ferrocarril es un tema de violación de derecho constitucional de bienes del Estado. Según cualquier persona puede discernir o concluir, cualquier vía pública es de dominio y de uso público. Entonces, la Constitución en su artículo 73 define que los bienes de dominio y uso público son inalienables e imprescriptibles. Fíjense esos dos términos. Inalienables es de que no le puedes hacer nada para que siga manteniéndose íntegro el bien. O sea, no puedes transferirlo, no puedes prestarlo, no puedes tocarlo. Entonces, y además es imprescriptible, quiere decir que es eterno. O sea, es un bien que nos pertenece a todos los peruanos y no se puede vender. Entonces, nosotros no podemos explicarnos cómo Sauder ha comprado el ferrocarril y además se ha comprado la estación de Lomas de Cachendo. La estación de Lomas de Cachendo es un patrimonio cultural, debió ser preservado como tal. Era una estación como la estación central que tenemos acá en Arequipa, era la de Cachendo. Esa debió ser preservada y ha sido destruida por Sauder. Entonces, el Estado está vendiendo bienes culturales y está vendiendo derechos inalienables, imprescriptibles. Entonces, eso es una situación que tendrá que discutirse. Espero que alguien tome el caso y, o sea, se aclare la situación como de manera sospechosa, y solo se ha vendido el derecho de vía que es del ferrocarril que está dentro de la propiedad de Cerro Verde, pero por lo demás no han vendido. Es algo rarísimo. Pasemos al otro tema que es quizás para mí lo más grave que tiene en este momento el sur peruano. Y eso es lo que ha motivado nuestra participación, dedicarle tiempo a todo esto. ¿Y qué está pasando? Fíjense, no voy a hablar todavía ni siquiera de la petroquímica ni del gasoducto. Sencillamente voy a decir que Arequipa está en un estado de anomia económica, que Arequipa ya no tiene inversiones. ¿Y a qué se debe que Arequipa no tiene inversiones? ¿Qué fue lo que motivó que la última empresa grande del Parque Industrial Aceros Arequipa se vaya de Arequipa? ¿Qué motivó? ¿Y a dónde se ha ido para empezar? Se ha ido a Ica, ¿al lado de dónde? Al lado del gasoducto. Y todas las empresas de Arequipa se han ido y nadie más viene a invertir en Arequipa. ¿Por qué? Porque a diferencia de Lima, Arequipa tiene una matriz energética del siglo pasado, mientras que Lima tiene una matriz energética nueva. Lima y Ica, aprovechándose del gasto de todos los peruanos, se han puesto un gasoducto y eso los ha elevado a otra categoría de inversiones. Reciben más inversiones, reciben mejores, generan trabajos, sus habitantes viven mejor, mientras que a nosotros nos han quitado todo. Nadie viene a invertir en Arequipa porque, además de eso, fíjense, no solamente estamos hablando de daños económicos a la generación de empleo y a la industrialización de Arequipa, sino también a los usuarios de Arequipa. Al tener una matriz energética
desde el siglo pasado y que no aprovecha el gas natural, las madres de familia pagan el doble por el gas. O sea, comer en Arequipa le cuesta más a los arequipeños que a los limeños. Los limeños comen más barato porque tienen GNB, o sea, gas natural, y, o sea, y ellos comen más barato. Además, los limeños también se mueven con GNB, o sea, los costos de transporte también son más caros en Arequipa y al sur peruano. Miren lo que nos están haciendo entonces. El recurso gas, que es del sur, no beneficia a Cusco, a Madre de Dios, a Puno, a Moquegua, a Tacna, y a Purima y a Ayacucho. Entonces nosotros somos peruanos de segunda clase. Elvis, pero ¿cómo el proyecto Tía María impediría de que esos beneficios del gas sean también para los pueblos de Arequipa y del sur del país? ¿Cómo es que el Tía María afecta eso? Perfecto, entonces dejamos en claro que aquí hay dos países, uno privilegiado donde le ponen toda la plata y otro que nos abandonan y no nos dan para nada, sencillamente nos quitan todo a pesar de que son nuestros recursos. De repente es porque acá no tenemos un Oscorima. Pues, no claro, regalamos habría que decirle Rolex. que el señor Roel compre Rolex y, o sea, podamos tener pues a cambio lo que tiene Ayacucho en este caso. Para chistes estuvo bueno. Bueno, en todo caso, lo que queda claro es, o sea, de que aquí hay dos países, ¿no? O sea, Lima que se lleva todo y Arequipa que no tiene nada. Entonces, ¿y dónde entra Tía María? Tía María entra, pues, en su trabajo franco de obstruir. Manda cartas, defiende y dice que el gasoducto debe ser cancelado. ¿Y por qué? ¿De dónde le sale esta vena de oponerse a Sauder contra el gasoducto? Bueno, Porque si hay antimineros, entonces Tía María y la Sauder sería antigasíferos. antigasíferos, antipetroquímica, ¿no? Antipetroquímica. Entonces, eso es ese tipo. ¿Por qué? Porque sencillamente estos señores sabían de que el gasoducto pasaba a lo largo de 18 kilómetros. El gasoducto en Pampa Cachendo está pegado al lado derecho, bajando hacia el valle, al lado derecho de la Panamericana está pegado el trazo del gasoducto. Ese gasoducto no pueden mentir, porque ese gasoducto tiene una firma de un contrato por $7.300 millones. Tía María tiene 1.500, ¿no? Y además ya se han invertido 3.000 millones, los tubos están en La Joya. Entonces, y nunca se hubieran podido invertir esos 3.000 millones si el Estado no habría firmado un derecho de servidumbre. Y la ley establece que este derecho de servidumbre son 25 metros de uso exclusivo y 200 metros de uso de reserva para actividades que no compatibilicen con el gasoducto. Y por supuesto que una planta que usa harto calor nunca va a ser compatible con el gasoducto. Entonces no puede la planta ser puesta en ese lado del gasoducto. O sea, el gasoducto estaría pasando por la planta de la posible mina de Tía María. De Tía María en Pampa Cachendo. Bajando el gasoducto pasa, y esto ya es más claro, pasa sobre el tajo abierto de la mina Tía María. Y en su recorrido hacia el valle, ya la parte final, pasa por el tajo abierto de la Tapada. Entonces, ¿cómo se explica de que, o sea, se puede hacer explosiones, dinamitar debajo del gasoducto? O sea, No ¿eso sé. es una actividad permitida? No la es. Entonces, si hay un contrato firmado, entonces nunca debió ser aprobado el estudio de impacto ambiental y nunca debió ser aprobado el estudio, la licencia de construcción sobre otro proyecto que además, a diferencia de Tía María, tiene ley del Congreso que le declara de interés nacional. Entonces, ¿qué está haciendo esta minera? Se va contra una ley del Estado, una ley nacional, y además se va contra los contratos que ha firmado el Estado. Pero no conforme con eso, o sea, porque presenta pues sus derechos que no puede exigir, ¿no? Escribe y presenta argumentaciones diciendo que el gasoducto no va más, que ya se han acabado las reservas, que yo diría, ¿y qué le importa a Sauder cuáles son nuestros problemas con el gasoducto? Entonces, lo que él tiene que concentrarse es en sus derechos y no vulnerar los nuestros. Entonces, fíjense lo que está pasando. Tía María viene actuando, y esta carta es del 2019, ¿no? Desde el año 2019 Tía María está actuando contra el gasoducto. Y esto en consecuencia, o sea, nos está dejando como nos está dejando, sin trabajo, con gas más caro para las casas, con gas más caro para el transporte, y además en el futuro cercano, próximo, ya deberíamos estar con un gasoducto y atención Moquegua, se van a quedar sin gas porque Tía María no quiere que pase, atención Tacna, o sea, les va a hacer daño Tía María. El mayor enemigo de Arequipa, Tacna y Moquegua es en este momento Tía María. Y entonces, para quedar un poco más claros, es de que aquí hay un tema en el cual Tía María, por no gastarse, porque eso van a costar millones si queremos mover el gasoducto más arriba, unos 20, 30 kilómetros más arriba, no quiere pagar eso, y entonces, ¿qué hace? Entonces, destruyo el futuro de los arequipeños.
Y hay que recordar que en la ciudad de Arequipa ya se han instalado Las conexiones. infraestructura, conexiones y tuberías para la provisión de gas natural que vendría por ese gasoducto que al parecer está siendo boicoteado. Elvis, una cosa que tú has mencionado es que tía María, la Sauder, ha comprado un tramo del ferrocarril del Valle de Tambo hacia Mollendo, hacia Mollendo. ¿Cuál es el interés de haber comprado ese tramo y qué relación tiene la compra de ese tramo de ferrocarril con el puerto de Corío o con el proyecto del puerto y ciudad de Corío? Ese ferrocarril fue propuesto por el antiguo ilustre arequipeño Pedro Díaz Canseco en el año 1868, ¿no? Y es el famoso ferrocarril que viene de La Joya, baja hacia el Valle de Tambo y Mejía, ¿no? Entonces, porque antes esa era la zona donde se utilizaba la costa, no era Mollendo. Pero el tema es de que, o sea, no solamente se ha comprado eso, sino que está secuestrando carreteras. ¿Cuál es el interés? Sencillamente de que nadie entre en sus dominios. Pero él no puede considerar eso porque esos son derechos anteriores. O sea, yo no puedo hacer un proyecto vulnerando los derechos inalienables, imprescriptibles del Estado. Entonces, es una forma nueva. O sea, no se ha visto en ningún país del mundo que las vías se vendan. No se ve en ningún país del mundo que una minera secuestre. O sea, no le dejan pasar a las personas por la carretera que baja, la antigua carretera, que data también de... esa es la carretera original. Antes que se construya la Panamericana, se bajaba al Valle de Tambo desde Pampa Cachendo directamente hacia el valle por la carretera AR 834, 835. Y esas carreteras las ha secuestrado Sauder. Pone sus garitas y Sauder tiene una actitud lamentable, ¿no? O sea, es muy valiente cuando vamos los civiles a pedir que pasar y no nos dejan pasar y nos echan, ¿no? Pero cuando va un juez, o sea, misteriosamente ya no hay garitas. No, señor, aquí el paso es libre, ¿no? Esa actitud cobarde, ¿no? De no enfrentar a la ley y las responsabilidades por sus actos y un poco también de abusar de las personas que no nos dejan utilizar esa vía. Hace algunos días se llevó a cabo algo pomposamente denominado como la Conferencia Magistral sobre la situación social del proyecto Tía María. Los expositores fueron nada más y nada menos que Guillermo Fajardo Cama, gerente del proyecto Tía María, y como panelistas participaron el doctor Antenor Chávez Valencia, director del programa de Ingeniería Geológica de la UNSA, el ingeniero Enrique León Villanueva, coordinador de la Comisión Nacional de Premiación y Condecoraciones del Colegio de Ingenieros del Perú, y el magíster Juan Roberto Pachari, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Geológica y Geofísica del Colegio de Ingenieros del Perú. Y bueno, ya comienzan a salir las loas de algunos periodistas pagados, como es el caso de un tal Ricardo Oviedo Zavala, quien se dice es director de programa Debate de Radio Tacna, y en un artículo publicado en Apuntes de Lápiz señala Ricardo Oviedo Zapata que el proyecto Tía María es un gran avance para el desarrollo de la región sur y que debe fortalecerse la conveniencia entre el sector minero y la población. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen acerca de estos personajes que van a comenzar a aparecer alabando o diciendo, entre comillas, las bondades que tendría la ejecución del proyecto Tía María? Bueno, a mí me sorprende que lleguen a esa conclusión y mi pregunta sería, ¿qué sabe el burro de alfajores, no? O sea, ¿qué sabe? Y esto con un tema de repente lúdico, pero ¿qué sabe un geólogo de economía, ¿no? ¿Qué sabe los señores que están ahí? Nadie de ellos sabe de temas de desarrollo económico. Ellos podrán decirnos que sí, ahí hay oro, sí, ahí hay cobre, ¿no? No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo cómo sirve al desarrollo de la región esto. Y yo, pues, felizmente tengo una maestría en economía y desde mi ángulo de economista podría sencillamente señalar y decirle a ese señor periodista que, en términos muy sencillos, Tía María va a generar 200 a 400 empleos, ¿no? O sea, eso es importante para la región arequipeña, para la región de Tacna, Moquegua,
¿O es mejor que tengamos una petroquímica que va a generar 50.000 empleos? Yo le pregunto, o sea, si sabe o no sabe qué cantidad es mayor. ¿Es mayor 400 que 50.000? Bueno, para empezar eso, ¿no? Pero para empezar, o sea, tenemos que también pensar en el país. Yo le haría una pregunta: ¿qué hubiera pasado si el gasoducto se hubiera terminado, ¿no? Y ya con eso estaría cerrado definitivamente, te llamaría, porque ya habría pasado el gas por encima de los dos tajos y estaría definitivamente cerrado. Y entonces, ¿qué hubiera pasado con el Perú? Entonces, si hubiéramos llegado a la guerra de Ucrania con Rusia, entonces no hubiéramos sufrido el desabastecimiento de fertilizantes. Entonces, fíjense qué importante que es... Porque la empresa petroquímica, la industria petroquímica hubiera producido los fosfatos y fertilizantes necesarios. Exacto, porque tenemos dos tipos, incluso en el Perú tenemos dos tipos de industria petroquímica. La del metano, que es la de fertilizantes y explosivos, y la del etano, que es la de los plásticos y los productos grandes para la industria moderna. Entonces se dan cuenta, o sea, que ¿cuál es el efecto de tener Tía María? O sea, 400 empleos contra 50.000. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, los pocos millones que nos va a poder dar Tía María de su pago de impuesto a la renta? O sea, va a ser comparado con la ingente cantidad de impuestos por exportaciones que vamos a tener, ¿no? Y además asegurar la seguridad alimentaria del Perú, o sea, que no estemos dependiendo, o sea, fíjense que el daño que se ha hecho al país por no tener petroquímica, no solamente a Arequipa, no solamente al Valle de Tambo. Cuando faltaron los fertilizantes, todo el país casi se ha detenido. O sea, los agricultores pagaban pues 4 o 5 veces más por el abono, por el fertilizante. Entonces, ¿estamos hablando en serio? ¿Estamos hablando que esos ingenieros creen que es mejor hacer Tía María que hacer la petroquímica? Entonces es una cosa real, porque, o sea, fíjense, si no tenemos petroquímica, nuestros hijos se van a tener que ir de Arequipa, no hay trabajo acá. O sea, los 400, son 200 empleos, porque los otros 200 vienen de Lima. Los 200 empleos que le van a dar a los arequipeños en Tía María, ¿vale la pena? Y vale la pena perder el ecosistema frágil, vale la pena dañar a los 13.000 habitantes del Valle de Tambo. O sea, vale la pena tanto sacrificio y además, fíjense que hemos hablado solamente de la petroquímica y no hemos hablado de Corío. Corío significan también, y eso lo vamos a ver ahora, vamos a ver con sana envidia cómo cuando funcione el puerto de Chancay, cómo es un nodo logístico mundial. Vamos a ver que el puerto de Chancay va a producir más que 10 mineras del norte. Y eso es lo que no quieren acá, que haya otra actividad diferente a la minería que pueda demostrarnos que no solo se vive de exportar piedras, que puede demostrarnos que podemos vivir exportando productos terminados o siendo parte de la logística mundial. Walter, tú has sido parte de la gestión regional, tú has estado en el gobierno regional, has estado cerca de municipalidades. ¿Cuál es la visión de desarrollo, cuál es la ruta del desarrollo que se está planteando que permita decir, mira, Tía María no, gasoducto sí, Tía María no, o Tía María sí, petroquímica no? ¿Qué tipo de discusiones se está llevando ahí o simplemente no hay discusiones y las empresas hacen lo que quieren? Después de terminado el gobierno de Juan Manuel Guillén, en el que participé, los demás gobernadores han venido, podríamos decir así, ocupados, ¿no? Y preocupados en cómo sacar plata, ¿no? La chica regional ha salido millonaria, ¿no? El Cacerellica ha terminado preso, ¿no? Y la señora Kimberly hasta ahora nadie la toca. ¿Por qué no la tocan? Porque no tenemos un Domingo Pérez en Arequipa, no tenemos un Navarreto en Arequipa, no tenemos un Vela y menos un policía como Colchado, ¿no? Eso no existe en Arequipa. Pero eso no significa que no haya la corruptela que hay. El gobierno regional ha venido a menos, de cada vez menos, simplemente porque son gestiones corruptas las que nos han dirigido. Y el último gobierno... ¿Es solo corrupción o es falta de ideas? No, falta de perspectiva de desarrollo regional, ¿no? O sea, claro, no tienen un plan de desarrollo regional, no lo conciben, o sea, dentro de ellos está una lista de obras y suficiente para ellos. No les interesa, y las obras les interesan porque ahí está el diezmo. Entonces, lo que entran simplemente buscando ser millonarios, no entran pensando en el desarrollo regional. Y en el actual gobierno, lo que ha hecho Roel al entrar está desmontando el gobierno regional, abandonando y entregando los proyectos regionales estratégicos, Majes,
Y lo peor de todo, o sea, le está quitando su calidad de gobierno regional. Porque si el gobierno regional no se preocupa de Majes, no se preocupa de esto, De de Tía María. gasoducto, no se preocupa de Tía María, no se preocupa de las carreteras interregionales, entonces, ¿a qué se va a dedicar? ¿A qué? A limpiar calles, a hacer veredas. Por favor, las municipalidades hacen ese trabajo micro. El gobierno regional debería tener una visión macroregional, y el abandono que está haciendo de esta visión regional Roel Sánchez, lo peor de todo es que lo está haciendo de manera consciente, premeditada, ¿no? Sostenida. Y dentro del aparato del gobierno regional no hay una tecnocracia que tenga estudios, que tenga a cargo la planificación y que vea estos problemas y pueda ponerlos en discusión. Y al lado de eso, ¿cómo ves la academia? ¿Qué papel cumple el resto de los intelectuales, en las universidades? Ya no sabemos cuántas universidades hay en Arequipa, pero Con la sarta de inútiles funcionarios que ha puesto Roel Sánchez, obviamente que no, y creo que el mayor ejemplo es la señora que está de gerenta general regional, que es una señora que no sabe dónde está parada, ni sabe qué cosa es el gobierno regional, ni para qué sirve el gobierno regional. Si ha declarado públicamente, ¿no es cierto?, que el proyecto Majes lo entregan a Lima porque son incapaces en el gobierno regional, imagínate, o sea, que diga eso es el colmo. O sea, la jefa, la primer ministra regional dice, no somos capaces para dirigir Majes. Un momentito, ¿qué le pasa? ¿No? Y encima de eso también respecto de Tía María dice, no sé, de eso no sabemos nosotros, no nos metemos. ¿Cómo que no nos metemos? Y todo lo que estamos hablando ahora no lo sabe, tal vez, pero lo peor de todo es que no quiere aprender, ni quiere conocer lo que es el gobierno regional, porque supongo que a lo mejor frente a estas declaraciones que estamos haciendo ahora, va a salir a contradecirnos y a defender su punto de vista, y lo va a hacer sin la menor vergüenza alguna. Bueno fuera que lo hiciera, y ojalá lo haga, porque también de lo que se trata es de un pronunciamiento claro, absolutamente claro, del gobierno regional y del gobernador regional respecto a Tía María. Pero pareciera que más Roel está viendo por dónde va el viento para después pronunciarse, lo cual demuestra, además de incapacidad, yo creo, una falta de perspectiva de futuro sobre el desarrollo. Pero Exacto. ahora, Pero perdóname, ahí en este momento, para que no se me vaya la idea, quiero mencionar algo. Y lo dije en la conferencia de prensa y lo voy a repetir ahora. Hará por lo menos unos 3 a 4 años, cuando el alcalde era Omar Candia, se hizo el Corso de Arequipa. En el Corso de Arequipa, a la mitad del corso entraron un contingente muy grande de pobladores de Tambo saliendo a defender el Valle de Tambo. ¿Y quién encabezaba la marcha? Encabezaba, ¿no?, la esposa de Roel Sánchez, ¿ya? Marina que para Ceballos, mayores señas es hija de Horacio Ceballos Gámez. exactamente. Ella. La hija de Horacio Ceballos Gámez encabezaba la marcha, ¿no?, que interrumpió el Corso de Arequipa. Eso fue el beso de Judas, porque ahora está vendiendo al valle. Sí, y ella misma baja, ¿no?, con todo el contingente de gente. Cuando llega al estrado oficial, ya se acerca para increparle, sobre todo a Omar Candia, pero Omar Candia ya había sido minutos antes informado a la orejita que iba a emplazarlo. Entonces la policía le dice eso a Omar, ¿qué hace Omar? Se escapa y se va al baño. Entonces llega el contingente, sube Marina al estrado y los emplaza a las autoridades. Le dice, bien, defender el Valle de Tambo, patetí, patatá. Muy bien, y se bajó y siguió la marcha. Muy bien, yo me pregunto ahora, Marina Ceballos también estará dispuesta ahora A emplazar. a emplazarlo a su esposito con el que duerme al lado y no teniendo que participar en una marcha, sino solamente dándose la vuelta en la cama y decirle a Roel Sánchez, oye, no puedes desentenderte del Valle de Tambo, sino que tienes que defender el Valle de Tambo. Ahora, si hay algunos que se desentienden, sin embargo, hay otros
que siendo socios de la Sauder han llegado a ser ministros de Energía y Minas, como por ejemplo el actual. Él en marzo de este año señalaba, ante la pregunta, ¿cuál es la situación concreta del proyecto minero Tía María? Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas y socio de la Sauder, respondía, Tía María tiene todos los permisos, pero hay un sector que se opone. Esa oposición fue grande en el pasado, hay que reconocerlo, pero ha disminuido considerablemente. Son pocas personas que se oponen, no van a cambiar y están apoyadas por las ONG antimineras. ¿Qué le responderían al socio de la Sauder que hoy funge de ministro de Energía y Minas? Que cada ladrón piensa que los demás son de su condición, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos una participación no por un interés, o sea, Rómulo Mucho está participando a favor de Tía María porque seguramente tiene el contrato para construir Tía María, ¿no? Porque las minas no construyen sus minas, contratan a empresas como la de Rómulo Mucho para que les construyan las minas, ¿no? Y luego la operan. Entonces, él tiene pues un interés marcado, claro, duro y puro, firmado, y además siempre miente, ¿no? O sea, dice que, por ejemplo, no es titular de su empresa, pero uno va a registros públicos y lo encuentra como titular, que no tiene acciones y tiene acciones, que su asistente está altamente calificada, pero no tiene ningún certificado que lo acredite. Entonces, de este tipo es Rómulo Mucho. Mientras tanto, nosotros, los que estamos defendiendo, ¿qué interés podemos tener? Sencillamente en que haya petroquímica, el interés de que los hijos de los arequipeños tengan un lugar donde trabajar, que los arequipeños no exportemos piedras, que los arequipeños tengamos un Corío, que seamos un lugar visible en el planeta, ¿no? Tenemos derecho a sonar, con eso tenemos derecho. Los arequipeños, o sea, nos hemos olvidado. Y déjenme señalar que, o sea, Roel Sánchez es el peor gobernador que ha tenido la historia de Arequipa. Nunca nadie nos ha hecho tanto daño porque Roel ha entregado Corío, ¿no? El año pasado, ha entregado a la APN, ha entregado la autopista Arequipa-La Joya al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La petroquímica estamos viendo que ya la ha abandonado y además está en pleno ajetreo para entregar Majes Iguas 2. Los proyectos que él nunca los ha pensado, pues por eso será que es fácil regalarlos. Nunca le ha dolido el trabajo, nunca ha hecho nada por eso y ahora está desmantelando el gobierno regional y con eso está haciendo un daño al país porque está apoyando la recentralización que tanto daño ha hecho al país en los 200 años de república. Luis, yo creo que ha quedado claro para todos nosotros la importancia estratégica del gasoducto del sur, la importancia estratégica de la petroquímica. ¿Cuál es la importancia estratégica del puerto de Corío? ¿Ya no es suficiente para el país con Chancay y para el sur con los puertos de Hilo y Matarani? No, Chancay es una inversión de emergencia que ha hecho China, pero no responde a un análisis geográfico, a un análisis geopolítico para una estructuración de vía logística de alta capacidad. ¿Y Corío? Corío sí, y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el hinterland de Chancay y qué cosa es el hinterland de Corío? ¿Qué es hinterland? Es una palabra alemana que significa tierra de atrás, o sea, es la tierra a la cual le sirve el puerto. Claro. O para traer mercancías o para sacar productos desde ahí. Entonces, si nosotros vemos detrás de Chancay, ¿qué hay? La cordillera de los Andes y después selva. No hay ciudades, no hay nada que comerciar detrás de eso. Lo único que hay es minería y no hay nada más. Ni tampoco hay mercados que compren. Pero entonces, se podría decir que está toda la agroexportación del norte, que son las grandes irrigaciones. Con eso no se llenan barcos de 20.000 contenedores, ¿no? Entonces no es una operación grande. Pero ¿qué hay detrás del hinterland de Corío? Detrás del hinterland de Corío está no solo el sur peruano, que es pequeño como el norte, pero sí está Bolivia, está el norte de Argentina, está el norte de Chile, está el poderoso Brasil. Y no Acre y Rondônia, que son estados pobres, ¿no? Estamos hablando de Mato Grosso. Mato Grosso es el estado más rico de Brasil, y ese estado sí puede traer su producción acá. Estamos hablando de que este es el punto natural para compartir el comercio entre China y Brasil. Evidentemente hay la posibilidad de hacer un tren desde Mato Grosso hasta Chancay, pero no puede hacerse porque en el medio están las zonas biológicas más
las zonas biológicas más valiosas del planeta. Estamos hablando de Sierra del Mirador de reservas donde no se pueden pasar trenes, pues, porque vamos a destruir todo lo valioso del planeta. En cambio, nosotros sí podemos pasar trenes porque ya hemos pasado la interoceánica. Entonces, hay conexión con Brasil, no vamos a dañar la naturaleza. Entonces, sí podemos hacer trenes a Corío. Entonces, eso es lo que debía preocuparle a Roel. Pero, sin embargo, para manejar Corío pone a un fujimorista reciclado o un fracasado, ¿no? Que, o sea, nunca ha tenido ningún tipo de propuesta para Arequipa, simplemente ha estado ahí detrás de Keiko, ¿no? Pero, y eso es el que está manejando Corío. Entonces, realmente, eso es lo que Roel piensa de nosotros, de nuestros proyectos. Los maltrata y nos abandona. De aquí para adelante, ¿cómo es que se va a enfrentar, obviamente, la arremetida de la Sauder para la realización del proyecto Tía María? ¿Qué cosa es lo que ustedes, a partir de la coordinadora política social de la región Arequipa, a partir de la relación que hay con el Frente de Defensa del Valle de Tambo, se va a realizar en los próximos días, en las próximas semanas? La estrategia del gobierno y de Rómulo Mucho, ¿no es cierto?, como ya lo han demostrado con los muertos de diciembre y enero del año pasado, ellos son a la bruta. Van a querer meterse a la bruta, van a matar gente, ¿no es cierto? Y les importa. Si han matado a 50, ¿no?, en las protestas, ahora que se maten 100, no les va a tocar nada y no va a pasar nada, ¿no? Las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la censura internacional les importa un bledo. Ellos han perdido todo tipo de escrúpulos. Entonces, si sabemos que ese es el comportamiento que se viene, frente a eso, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería lo correcto? Que nosotros también pongamos nuestros pechos abiertos y nos pongamos nuevamente a entregar y hayan nuevos muertos en Tía María del lado del pueblo. Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es utilizar el Estado de Derecho, porque, cosa curiosa, ¿no? Estamos en un momento donde se cae el Estado, pero el Estado de Derecho resulta siendo un refugio. Defender el Estado de Derecho, utilizar las reglas del derecho, se ha convertido en una especie de actuación subversiva frente a la debacle del sistema. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Creo, por lo menos en la coordinadora, lo que hemos coordinado, lo que hemos evaluado, es que vamos a promover que la gente reclame y le exija a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. ¿A través de qué? De requerimientos notariales y luego de eso, acciones judiciales, para que ellos, ¿no es cierto?, un juez les ordene el cumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, Lomas de Cachendo. El gobierno regional tiene la obligación de colocar hitos. Muy bien, pidámosles que cumpla ese deber a través de una carta, y si no lo hace, iniciemos un proceso judicial. CERFOR tiene que hacer labores de vigilancia y tiene que hacer la labor de inscripción en registros públicos de las cargas, ¿no es cierto?, sobre la intangibilidad de las Lomas de Cachendo. Sí, muy bien, hazlo pues, y le vamos a requerir a CERFOR. No, a la Municipalidad Provincial de Islay, ¿qué tiene que hacer? No solamente hacer su labor de vigilancia en Lomas de Cachendo, también hacer la labor de promover actividades educativas para los niños, sino también tiene que recuperar y tiene que hacer el proyecto de la carretera a la que aludía Elvis, que la ha tomado, la ha usurpado Tía María. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar las reglas del Estado de Derecho para que se cumpla. Ahora, a nosotros no nos financia ninguna ONG, ¿no? Y si una ONG viene y nos ayuda, pues en buena hora, pero a nosotros no nos guía nada. Y frente a las observaciones y a la defensa de conceptos generales que utiliza Rómulo Mucho, el gobierno, y estos, ¿qué se llama? Y esta gente que sale a defender a Tía María, solo se queda en las generalidades. No entre en el análisis concreto, preciso, a detalle y normativo. Walter, estando de acuerdo en el tipo de medida legal, utilizando el Estado de Derecho, utilizando la legislación, ¿de qué manera entra el movimiento social?
Ayer, por ejemplo, había una reunión en donde estaban dirigentes sindicales de los trabajadores mineros, de la salud, hay del Frente de Defensa de Caylloma, que también manifiestan su desacuerdo, su negativa. Ellos dicen con términos claros, además del Frente de Defensa del Valle de Tambo, que Tía María no va. Y no va porque es un obstáculo para el desarrollo de Arequipa y de la región sur. ¿Cómo? ¿Cómo se va a tratar de relacionar a ese movimiento social que tiene mucha más perspectiva de desarrollo que de repente el gobierno regional? Lo primero es hablar, y ahora estamos hablando, y por eso convocamos a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque la población en general está calladita, bueno, ha habido muertos, 50 muertos, sí, sí, qué pena, ¿no? Y una actitud de resignación. No, un momentito, o sea, Arequipa es baluarte histórico, ¿no es cierto?, una rebeldía de convicciones revolucionarias descentralistas. O sea, siempre ha caracterizado eso a Arequipa. Entonces tenemos que levantar lo que tenemos en nuestros genes, ¿no?, de arequipeños. Esa rebeldía arequipeña y sobre todo de la juventud tiene que despertar. Y para eso tenemos que explicar, hablar, convencer, ¿no? Porque la fortaleza de nuestra oposición no está en la plata. La fortaleza de nuestra oposición está en las ideas, está en la perspectiva, está en nuestro conocimiento, está en lo que sentimos, en el amor que tenemos a nuestra patria y a nuestra región Arequipa. Ahí está la fortaleza. Y los arequipeños tenemos que actuar en esto con convicción, pero también con amor, porque lo que buscamos es una vida común, sana, pacífica, ¿no?, y de desarrollo, no solo pensando en nosotros, porque ya también tenemos varios añitos encima, sino en nuestras nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar como ejemplo una actitud complaciente, sumisa, subordinada? No, tenemos que decirles, un momentito, cuando luches por tu desarrollo, tienes que meterte con todo. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. El día de hoy el programa lo titulábamos Tía María, un obstáculo para el desarrollo de Arequipa. Nos preguntábamos, después de esta conversación con Elvis y con Walter, podemos afirmar con rotundidad que Tía María sí es un obstáculo para el desarrollo de Arequipa. Elvis, Walter, muchísimas gracias por la conversación que hemos tenido el día de hoy y seguramente vamos a continuar este diálogo y esta conversación en programas futuros de Caja de Resonancia. Permíteme, Fernando, solamente un segundo. Decirle a Arequipa, esta es la única batalla que no podemos perder. Si dejamos que se haga Tía María y no se haga la petroquímica y el gasoducto, habremos perdido nuestro lugar en la historia. No le hagamos ese daño a las futuras generaciones de Arequipa.